Bueno, iniciamos el cierre de la sesión mañanera del primer día del debate. Estaba previsto, bueno, este es un tema realmente interesante, ¿no? De las palabras a los hechos, porque al final Telefónica es la que tiene la sartén por el mango y han sido siempre habituales de esta casa, sus directivos, y tenemos hoy a Beatriz Herraz, que la voy a dejar directora, como he dicho antes, directora general de Telefónica de Centro, Madrid y las dos Castillas, y la voy a dejar en manos de Belén Molleda, que yo la había pedido como jefa de Economía Digital de la agencia EFE, una de las grandes expertas en este tipo de cuestiones, y que la verdad es que lo había trabajado mucho la mujer, pero en fin, las de Sagún tienen estas cosas, cogen el COVID cuando quieren. Y la voy a dejar en manos de Belén, que va a presentar a nuestra ponente y dirigirá el debate. Así cuando quieras, Belén, adelante. Vale, muchas gracias, Graciano, y muchas gracias a todos por asistir a este curso que cumple su 10º aniversario. Durante 10 años aquí nuestro amigo Graciano ha estado trayendo a la Ribera de Duero las primeras espadas de la prensa, de las empresas, de partidos políticos, y la verdad que se dice que nadie es profeta en su tierra, pero yo creo que en Aranda de Duero se le tenía que agradecer el despliegue mediático y de gente de primer nivel que Bueno, lleva vale. la Ribera de Duero. Que no Tómate lo que quieras, pero tómate lo que quieras. Bueno, es Adelante. que no cambias. No te Ah, vayas, que necesito además que me apoyes un momento, porque siempre cuando hago una intervención me gusta empezar con una encuesta, pero no os veo, así que tienes que ejercer de contador. Así que, por favor, no te vayas, solo es un momento. Quería saber quién de vosotros creéis que el 5G es una tecnología disruptiva, revolucionaria y que va a cambiar el mundo una vez que esté desplegado al 100%. no tengo ni idea, para eso te fiché a ti. Pero que no, te lo estoy preguntando al público. Al público, pues, pero el público es experta en vinos y en equipos deportivos. Estoy viendo a la presidenta de la Arandina. Es porque creen que no Quique es experto en fin, en cosas innombrables. A ver, los chicos jóvenes, a ver, ¿cuál era la pregunta, Belén? ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuántos creen que el 5G va a traer una revolución mundial una vez que esté desplegado al 100%? A ver, vosotros, venga, mira, aquí lo sabe todo el mundo. La joven, dime. ¿Y cuántos creen que no? Nada, a distancia. Todos que sí, todos que sí. Todos que sí. Bueno, pues. ¿Qué ha dicho? Que cuando estén en el 5 aquí, no. Van en el 8. No creas, luego nos lo explicará Beatriz, pero ya veréis cómo será posible. Bueno, pues yo soy de las que creo que el 5G va a suponer una revolución para los pueblos. Vivir en una ciudad cada vez es más caro, más insostenible, y al final el hecho de que esta tecnología llegue va a suponer de nuevo la repoblación de los pueblos, especialmente por una cuestión que sí que me gustaría destacar, y es la escasa latencia que tiene el 5G. ¿Sabéis lo que es la latencia? Pues vienes a explicar las cosas, no a preguntar, porque entonces nos dejas en evidencia. Bueno, pues la latencia es el tiempo, por ejemplo, que tardo. Si yo pulso una tecla aquí en Madrid, el tiempo que tarda en llegar la letra a Aranda de Duero, eso se llama la latencia. Con el 5G la latencia se va a reducir casi a cero, y será posible que, por ejemplo, un paciente se pueda operar en el Hospital de la Paz y esté siendo guiado por un cirujano desde Punta Cana, por ejemplo. Todo eso nos lo van a traer las nuevas tecnologías. Y para explicárnoslo tenemos con nosotros a Beatriz
Hernán, ya nos ha explicado Graciano, que es la directora general de Telefónica España para Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha. Beatriz va a hablar de digitalización de las palabras a los hechos. Evidentemente, una cosa es la teoría y otra es la práctica. Un aplauso para Beatriz. Bueno, pues Beatriz, a ver, voy a leerlo. Es segoviana de nacimiento, es licenciada superior en Ciencias Matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid, tiene un máster en Estadística General y otro en Desarrollo de Directivos. Aglutina una extensa experiencia de más de 20 años en el ámbito de las empresas y las administraciones públicas. Hasta su nombramiento como directora general Territorio Centro, hace algo más de un año, Beatriz ocupaba la dirección de Empresas y Administraciones Públicas. Su principal función ha sido apoyar el proceso de transformación digital de empresas y administraciones del territorio. Entre otros cometidos, ha sido responsable de la gestión de grandes cuentas para el sector industria y servicios de Telefónica España, representando a la compañía en su relación con las principales multinacionales del país. Beatriz Herranz tiene responsabilidades ejecutivas y en las relaciones institucionales de todo el territorio. Beatriz, cuando quieras. Buenos días. Muy bien, por favor, un aplauso. Hola. Muchas gracias. ¿Me podéis poner la presentación, por favor? Bueno, primero, pues agradeceros por invitarnos a participar. Yo, como has dicho desde el principio, creo que el Foro de la Educación es donde se nacen las personas que al final van a contribuir al desarrollo del país. Lo has dicho de un caso concreto, pero yo creo que hay muchos. Así que aquí es donde, en estos días, seguro que muchas de las cosas que sucedan en el futuro van a arrancar y participar en ello para mí es muy importante. Bueno, un placer también para nosotros. Bueno, pues la verdad es que esta mañana cuando hablaba la directora general de Google, parte de lo que ella estaba contando era algunos de los temas que yo tenía previstos. Pero claro, luego pensando exactamente en quién es Google y quién es Telefónica, pues hay una diferencia bastante importante. Todo lo que hace Google pasa por las redes de Telefónica o de otros operadores, pero principalmente el mayor despliegue que hay en España lo tiene Telefónica y, por tanto, cualquier empresa de lo que llamamos las tecnológicas, como puede ser Google, Microsoft, Amazon, todas utilizan las redes de tanto fija como móvil que tenemos en España y que luego veréis son las más importantes que tenemos ahora mismo en Europa. Hablábamos de lo que está suponiendo el cambio de la tecnología. Cuando hablamos de la revolución, estamos hablando ya de que esto es la cuarta revolución. La revolución industrial supuso un antes y un después en el cambio de la industria y la incorporación de la tecnología a nuestra vida, que ya es una realidad desde hace muchos años, lo está cambiando todo. Lo que dicen todos los números y lo que se manifiestan es que va a suponer que va a multiplicar por 4 el PIB per cápita de lo que supuso la revolución industrial, para que veáis el cambio tan importante que tiene. Y me ha gustado poner y resaltar una gráfica donde vienen los tiempos en alcanzar 100 millones de usuarios. Cuando se conoció la telefonía tradicional, bueno, pues era lo más de lo más. Y sin embargo, el llegar a 100 millones de usuarios le costó 75 años. Y sin embargo, si vamos avanzando en lo que ha pasado en las tecnologías que se han incorporado al mundo, ya vamos a obviar lo que es la televisión y lo que es la telefonía móvil, ya yendo a plataformas como Facebook, como WhatsApp, como Instagram. Como veis, han pasado de unos tiempos de adopción que son mínimos. Y ya si vamos en la última época, las plataformas de videoconferencia, ahí hemos reflejado Zoom, pero vale cualquiera de ellas, es que han dado un cambio drástico. Lo que quiere decir es que esta revolución que estamos viviendo, los que estamos aquí, y que la estamos asumiendo como algo que forma parte de nuestra vida, está cambiando completamente el paradigma de lo que ha sucedido en los últimos años. No estamos viviendo un cambio que hubiera sido de siglos como pudo ser antes, sino que ahora todo sucede tan rápido que debemos que adaptarnos de manera inmediata. ¿Y esto qué conlleva? Pues conlleva un paso además que ha sucedido y que bueno, también se ha hablado a lo largo de esta mañana. Tanto Ana Pastor lo ha mencionado con todo el tema de la sanidad, como por supuesto el consejero y la directora general de Google cuando ha hablado del COVID. El COVID ha hecho que este proceso que ya estaba en marcha, porque no olvidemos que nosotros
el día 11 de marzo nos metieron en casa y el día 13 todo el mundo estaba estudiando, trabajando, y eso ha sido gracias a que España estaba preparada para asumir un cambio como el que se produjo de la noche a la mañana. Eso ha hecho que hoy por hoy cifras como el 80% de personas en el teletrabajo no nos impacten. Lo hemos pasado como algo que llevamos al orden del día, no nos parece que haya sido un cambio drástico y, sin embargo, en ese momento, nosotros el lunes por la mañana, cada media hora se miraba si las redes aguantaban que se pudieran facilitar datos para que la gente pudiera trabajar, pudiera estudiar y, lo más importante, que la sanidad funcionara. Porque os recuerdo que estábamos todos en casa y, por tanto, no podíamos hacer otra cosa que utilizar las redes. Y todo funcionó. Eso ha hecho que uno de los temas que ha provocado que las compras online se han duplicado por 2, una tendencia que se arrancó en ese momento y que ha venido para quedarse, y luego una evolución como la de telemedicina, que luego contaré algunos ejemplos, ha hecho que se hayan incrementado las teleconsultas en un 150% y que ya, hoy por hoy pensemos que cualquier persona que esté en su casa, antes se mencionaba, no necesita ir a un hospital para hacer un chequeo ordinario, como puede ser una persona mayor. Los servicios de teleasistencia para personas mayores, el Gobierno de Castilla y León tiene un foco especial en todo lo que tiene que ver con las medidas para las personas mayores y las residencias, cómo eso ha cambiado, y tenemos que aportar soluciones que vayan más allá de la conectividad y que ayuden a facilitar esas herramientas. Y por último, la educación digital, que vamos a hablar también de ello, porque no solo es la educación digital para los alumnos. La educación digital está enfocada en todos los sectores de la sociedad. Lo comentaba también Ana Pastor. No vale de nada tener médicos si no saben utilizar las herramientas, si no están digitalizados. Y hoy por hoy una herramienta que utiliza un médico no es escribir un correo, es utilizar herramientas de anatomía patológica, que ya no es hacer placas, es mirar informes, es conocer cómo la inteligencia artificial ayuda al análisis de datos, y todo esto pasa por una educación digital que va más allá de lo que es conocer las competencias digitales. Y por eso decimos que estamos viviendo un momento donde los avances tecnológicos son sin precedentes. Ya están al orden del día hablar de conectividad. Bueno, pues todo el mundo habla, de hecho, pues yo creo que va a haber bastantes preguntas alrededor de ello, pero yo creo que tenemos que hablar de tecnologías que ya son aplicadas, como puede ser el uso de drones, como puede ser los robots, los asistentes virtuales tan importantes ahora mismo en todo lo que tiene que ver con los call centers, donde, bueno, antes lo ha mostrado en Google un asistente virtual. Hay asistentes virtuales que son capaces de hacer un triaje en una primera instancia. O sea que estamos cambiando todo lo que es la atención en call center y la experiencia de usuario, robotizando los procesos y haciendo un más allá de lo que son las aplicaciones. La realidad virtual, luego vamos a poner un piloto de realidad virtual aplicada a las personas mayores, al servicio de las personas mayores, y cómo todo lo que tiene que ver con la tecnología aplicada está cambiando todo lo que son los servicios y las plataformas. Yo creo que hablar de inteligencia artificial y Big Data, se ha hablado bastante a lo largo de la mañana. La verdad es que los datos hoy es el oro, lo dicen en muchos sitios, pero hay que utilizarlos bien. Hay que hablar de un decálogo del buen uso de los datos, porque cada vez más tenemos que fijar dónde están las reglas de la privacidad. Bueno, nuestro presidente Payete ya habló hace mucho tiempo de hacer una constitución alrededor del uso importante, inteligente y adecuado de los datos, que no entren en la privacidad y que no hagan uso fraudulento de ellos. Yo creo que eso es otro punto diferente de vista respecto a lo que es la inteligencia artificial más allá del uso de los datos. La parte de computación, muy asociada a los servicios de 5G, que luego os contaré cómo está el desarrollo de todos los productos de 5G. Hay mucho en el 5G que va de acercar cómo funciona el 5G, aparte de con la menor latencia que nos lo explicaba nuestra moderadora, va mucho de que se acerca, se aproxima la conectividad a los datos. Tenemos que montar pequeños servidores, pequeñas zonas de datos donde se almacenan como cachés, que eso es el Edge Computing. Hablar de blockchain es hablar de inteligencia de IoT. Hoy por hoy las fábricas están robotizadas. También vamos a hablar de lo que es la industria 4.0, cómo está transformando la industria 4.0 todo el ecosistema empresarial, el de las pymes el primero, pero también el de las grandes empresas. Y por último, la ciberseguridad. No quiero dejarlo de lado. Yo creo que España es un país donde
se ha puesto mucho en marcha la ciberseguridad, especialmente enfocado a las grandes compañías. Y en las pymes, especialmente durante la pandemia, se ha visto la relevancia que tenía. Los ataques no pasan solo a las grandes compañías, ni a las administraciones públicas, que también pasa a todos. Entrar por un correo es facilísimo. Entonces, tenemos que ayudar a las pymes a estar preparadas para que cuando reciben un ataque tengan las medidas necesarias para ese ataque poderlo solventar. Porque hoy por hoy una empresa puede desaparecer si no hace uso adecuado de las tecnologías. Es tan importante estar preparado y tener la tecnología para dar servicio a su negocio como para que si pasa algo en el negocio como un ataque, estén preparadas para sobrevivir a ese ataque y que no les paralicen las fábricas. Yo he recibido llamadas de CEOs de compañías de me han atacado, ¿qué hago? Eso tiene unos pasos y esos pasos pasan porque se ponga a disposición de la policía, se tomen medidas, se analice y sobre todo que no pare el negocio, porque en el momento que para el negocio durante unas determinadas horas ya estás perdiendo dinero y sobre todo eso una pyme es muy relevante. Nosotros en concreto en Castilla y León tenemos uno de los centros más importantes de ciberseguridad, se llama CAIN, donde estamos desarrollando proyectos alrededor de la seguridad industrial. Ponemos señuelos a los hackers para que entren y con eso analizamos cómo entran y con eso definimos servicios de forma que no lo puedan replicar. La seguridad industrial, cuando se abrieron una fábrica, hasta hace unos años era algo cerrado. Sin embargo, cuando se empezó a poner sensores en las fábricas, a partir de ese momento se abrieron a Internet y, por tanto, a los riesgos que eso conlleva. Cualquier producto que esté sensorizado es libre de que alguien pueda entrar a ello y, por tanto, tenemos que estar preparados. Como veis, el momento tecnológico es apasionante, es un momento donde tenemos que ser el motor de cambio. Telefónica, la verdad, es que tiene las herramientas y, por supuesto, tiene la conectividad como para ser este motor de cambio y por eso estamos en todas estas tecnologías. Y esto es muy importante. ¿Cómo han cambiado los nuevos modelos de negocio? Si veis ahora, los usuarios utilizan las plataformas digitales. Si veis muchos de los nombres que ahora son archiconocidos, muchas de estas empresas hace 20 años no existían. Muchas de las empresas que en el 2000 existían ahora no existen. Y mucho es debido a que estos grandes operadores de plataformas se han comido parte del mercado. Netflix en entretenimiento, por todos conocido, empresas como Tesla en transporte, como Uber, como las grandes empresas como Microsoft, como Google, Just Eat en la parte de restauración. Todos son plataformas digitales que se han convertido en grandes compañías y que, si os dais cuenta, muchas de ellas no tienen ni un activo. El caso, por ejemplo, de algunas plataformas de hoteles no son dueños de ningún hotel y, sin embargo, son grandes compañías que compiten en igualdad de condiciones con empresas que tienen unos grandes complejos hoteleros. Este es el cambio del modelo tecnológico. Las grandes plataformas transforman la tecnología y estamos entrando en un mundo de competencia diferente. Hay grandes competidores que son empresas tradicionales, por decirlo, con su modelo productivo, y empresas que han nacido en el mundo tecnológico, en el mundo de las redes de Internet, donde utilizan plataformas para dar los servicios. Esto obliga a que aquellas empresas que tienen su modelo tradicional tengan que cambiar sus procesos productivos, tengan que adaptarlos a esas nuevas tecnologías y adaptarse a este nuevo mercado. Y en este caso, las pymes, y en España son un tejido empresarial muy, muy relevante, van a ser la clave, porque son empresas de nicho que dan soporte a grandes players de manera regional y que proporcionan herramientas que esas grandes compañías no pueden hacerlo si no fuera con ellas. ¿Qué tenemos que hacer? Ayudar a las pymes a transformar, a digitalizarse para adaptar sus procesos productivos a esos requerimientos que le van a pedir las grandes plataformas tecnológicas para favorecer su negocio. Y si hablamos de la parte de la fibra, bueno, yo creo que se ha dicho mucho, yo creo que son datos que son muy conocidos. España es líder europeo en fibra, es el tercero en el mundo en despliegues de fibra y en concreto somos el primero en despliegue de fibra rural. Estos datos son del año 2021 y, bueno, pues si fuera ahora serían incluso mejores, porque los despliegues que estamos haciendo de
de fibra óptica en el entorno rural ya está llegando a municipios de menos de 150 habitantes, con lo cual, bueno, pues tenemos previsto para 2025 ser 100% cobertura o bien fibra o 5G en todo el territorio nacional. Como veis, esto es una ventaja competitiva muy importante en el mundo y en concreto en Europa. Si España quiere ser el país que lidere esta cuarta revolución y que seamos un referente en muchas de las nuevas tecnologías donde estamos posicionándonos, esto va a ser uno de los elementos diferenciales que tenemos. De hecho, Francia, que no estaba haciendo un despliegue tan masivo, el año pasado arrancó un despliegue sin precedentes de fibra, porque estaba viendo que España estaba alcanzando unos niveles que eran difícilmente igualables por otros. Pues bueno, creo que esta referencia no podemos dejar de utilizarla, pero siempre para entender que hay otros elementos que marcan la diferencia y es el reto demográfico. No se puede hablar de España despoblada sin hablar de un tema que yo creo que se está poniendo mucho énfasis, que es todo lo que tiene que ver con fomentar el reto demográfico en las zonas despobladas, lo que tiene que ver con la brecha digital. Hay una parte muy importante que nosotros decimos, y es que, bueno, también lo ha comentado Ana Pastor, y es que una persona mayor hay que enseñarle a utilizar las tecnologías, porque no sirve de nada poner una autopista en la puerta de tu casa si luego no te enseñamos a cómo se utiliza una videoconferencia, cómo se abre un correo electrónico, cómo se abre una página web. Todo lo que tiene que ver con la brecha digital, que hablamos de las personas mayores, también lo podemos extender a las personas que están intentando que su empresa, pues antes hablabais de un tractor con wifi, a mí no me sorprende. O sea, nosotros hacemos muchos proyectos donde la agricultura ya se ha sensorizado, tanto en la parte de los riegos como en la parte de los tractores, como, bueno, pues antes me decía que se van a montar aquí paneles solares. Todo lo que tiene que ver con la tecnología en todos los sectores primarios es muy relevante, y en esto la capacitación digital también es clave para todo lo que tiene que ver con la transformación. Y bueno, pues yo creo que toca hablar de 5G, cómo el 5G va a cambiar y va a ser parte del impulso de la nueva ola de transformación. Los pilares de 5G es mayor velocidad, menor latencia, más densidad de dispositivos y mayor movilidad. Bueno, al final algo que es así como, parece que obvio, que es muy fácil, llevamos varios años haciendo. ¿Cómo se ha desplegado el 5G? El 5G se ha desplegado diferente a cómo se desplegaron las anteriores redes de telecomunicaciones. Se vio que primero había que ver cuáles eran los casos de uso reales para el 5G. Entonces llevamos del orden de 5 años con grandes empresas y administraciones haciendo pilotos para definir casos de usos. Y en base a esos casos de uso se ha definido cuál es la tecnología y se está desplegando esa tecnología. Por ejemplo, casos de uso muy relevantes en todos los ámbitos, pues tenemos el autobús conectado. Estos son, bueno, se habla mucho de vehículo autónomo. El vehículo autónomo es uno de los grandes, o va a ser uno de los grandes desafíos de los próximos años, porque va a marcar la diferencia. Que un coche o que se pare en un semáforo o no se pare va a depender de eso, de la latencia, de la velocidad de respuesta, de la velocidad de descarga. Entonces, estos años se está haciendo un triaje muy importante alrededor de cómo se va a comportar el vehículo autónomo. Y para eso se ha probado, pues se ha testeado, pues hemos hecho pruebas con autobús, lo que hemos llamado autobús conectado, que ha ayudado a empezar a definir esto. Otro de los grandes elementos donde va a ser muy importante el 5G es en la medicina, en la sanidad. Nosotros hemos hecho muchos pilotos de operaciones en remoto. Incluso en un evento que hicimos en Madrid de 5G, un doctor de la Quirón Salud Málaga hizo una operación en directo, una endoscopia. Él estaba en el auditorio de Telefónica en Las Tablas y los médicos y el paciente estaban en la Quirón Salud Málaga. El señor, os aseguro, anestesiado, y delante de todos los que estamos, como si estuviéramos aquí en el auditorio, hizo una endoscopia en directo. Eso se ha hecho realidad gracias a 5G. Y esto va a ser una de las claves de la medicina al futuro. Todo lo que sea, lo decía también, la carencia de médicos. Los médicos van a tener la posibilidad de operar en remoto, y eso va a facilitar que una persona que esté en Valladolid no necesite un médico que a lo mejor su expertise y su conocimiento esté en Japón.
lo va a poder hacer gracias a cómo evolucione el 5G. Se hablaba antes también del turismo, como lo decía la directora general de Google, cómo nos hemos preparado, España somos un país de turismo. También la realidad aumentada aplicada al turismo, pues se han hecho pilotos, por ejemplo, para pues simular, en Valladolid hicimos un piloto de simular las bodas de los Reyes Católicos, para intentar que los propios estudiantes o incluso que los turistas que vienen a nuestro país puedan, a través de unas gafas, en medio de una plaza, ver un hecho que ha sucedido hace siglos. Pues esto también lo va a facilitar el 5G y la realidad aumentada. Tecnologías que están cambiando el futuro. Y alrededor de la realidad aumentada me gustaría poner un vídeo también de un proyecto que hemos hecho en Segovia, que se llama Matista, que es personas con problemas de Alzheimer. Sabéis que las personas que tienen problemas de Alzheimer al final, bueno, pues tienen recuerdos del pasado, del largo plazo. Bueno, pues se les ha hecho un proyecto donde se les ponía música y vais a ver, si al final podemos ver el vídeo, cómo personas que no se acuerdan ni de su familia son capaces de cantar las canciones y cómo se les sale la sonrisa en la cara. O sea, es también el 5G va a facilitar, a través de las nuevas tecnologías, el cambiar la forma de vida de las personas que necesitan unos servicios importantes y que, bueno, pues esto va a contribuir a que tengan otro tipo de vida. ¿Podemos poner el vídeo? ¿Sigo? Si no, vale. Y mientras bebo agua. ¿Está en 5G o...? No, está normal. Pues a estos chicos los hemos traído de Hollywood, o sea que... Águeda e Isabel padecen deterioros neurocognitivos que les hacen olvidar y perder habilidades. Sin embargo, hoy nos demuestran que recuerdan perfectamente canciones que marcaron su juventud. Si tú me dices ven, lo dejo todo. La reina de las mujeres. Las melodías de sus vidas vuelven a través de este proyecto inmersivo en el que, gracias a la realidad virtual, estas gafas y unos auriculares viajan entre sus recuerdos con las canciones grabadas en exclusiva para ellas por músicos segovianos. Y era yo muy pequeña cuando yo solo veía. No me gustaban bailarlas también. Hay todo tipo de sensaciones entre ellos, desde lloros, aplausos, todo lo que os podéis imaginar. Trata de que no siga avanzando la degeneración. Una terapia que ha comenzado este mes de octubre y de manera pionera en nuestro país en esta residencia de Cáritas del Sotillo, de manos de Telefónica y Nokia, y que se hace posible gracias a la última tecnología 5G. Conseguimos mejorar la vida de estas personas mayores, conectándola con otras personas también dentro de las sesiones que son multiusuario. Música, emociones y amor perduran en las mentes de los 16 participantes de este proyecto, a pesar del avance de su enfermedad. Gracias a la tecnología 5G, estas emociones pueden volver a sentirlas como el primer día. Bueno, pues lo que comentaba, yo creo que es un claro ejemplo de lo que puede suponer el 5G. Bueno, también hablábamos antes de la velocidad de descarga. Eso para el entretenimiento va a marcar también un antes y un después. De bajarse un vídeo en el tiempo que se tardaba antes, ahora se puede tardar en 2 milisegundos en bajarlo. Bueno, y no podemos hablar de esta transformación sin hablar, también lo decía el consejero, de una forma sostenible. Y cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos de sostenibilidad medioambiental, que eso va pues no solo en que todos los productos sean sostenibles, sino cada vez más todo lo que tiene que ver alrededor de la economía circular, de que todas las redes que se desarrollen sean más eficientes. Desde la entrada de las redes de fibra estamos consiguiendo reducir las emisiones de CO2 gracias a que son mucho más eficientes en cuanto a los despliegues y la gestión. Hablamos de que la sostenibilidad tiene que ser
justa e igualitaria. Antes hemos hablado de estas nuevas empresas que entran, donde el crecimiento económico va a depender mucho del desarrollo que tengan. Tenemos que generar compañías que sean capaces de poder desarrollar sus procesos de manera igual a otras grandes compañías que están surgiendo en Internet. Y por último, que sea inclusiva. Y esto tiene que ver mucho con la brecha digital, que todo el mundo, no solo la educación tiene que ser digital y que los programas se desarrollen digitalmente, sino que las personas en cualquier profesión tengan las habilidades para las herramientas que necesitan para trabajar, poderlas utilizar digitalmente. Y para esto, bueno, pues también se ha hablado mucho de todo lo que tiene que ver con el Plan España Puede. Yo creo que el foco que este año, bueno, este año no, hasta el 2026, donde van a estar todos los fondos de resiliencia, va a ser muy importante. Nosotros estamos muy metidos en los planes que se están desarrollando tanto en el Gobierno como en las administraciones locales. Por citar alguno, todo lo que tiene que ver, yo creo que en esta zona, que es una zona de regadíos, el PERTE del agua va a ser uno de los más importantes, todo lo que tiene que ser con la digitalización del agua, cambiar completamente la medición de los contadores es uno de los elementos que va a ser diferenciales, todo lo que tiene que ver con las bajas emisiones, cambiar todos los elementos a que sean mucho más eficientes. Por supuesto, la brecha de la cohesión social y territorial, que tiene que ver mucho con la capacitación. Bueno, en general, yo creo que todas las iniciativas que hay es uno de los pilares donde nos tenemos que apoyar tanto la sociedad como las administraciones públicas y las grandes compañías para que consigamos que este país pueda ser un referente en la tecnología, y yo creo que así lo va a ser. Bueno, y yo creo que tenemos una oportunidad de convertirnos España en líder de esta revolución. Tenemos la conectividad, somos líderes en infraestructura, estamos viendo una nueva ola, que estamos diciéndolo, de la tecnología. Tenemos los fondos, que acabamos de hablar de ellos. Yo creo que en concreto esta región tenemos en Burgos hay un mercado empresarial impresionante, empresas como Grupo Antolín, donde ha transformado la industria, Pascual, que está aquí al lado, que bueno, pues es un referente en el mundo en el sector agroalimentario, empresas como ASTI, mucho más jóvenes, especialistas en AGVs, una tecnología de robótica que ayuda a cambiar toda la maquinaria de las fábricas. Son elementos que están marcando una diferencia, donde yo creo que marcan que España somos un referente en cuanto a la tecnología. Y hablando de talento digital, pues yo creo que tenemos un país donde tenemos unos profesionales, y hablamos de educación universitaria, donde están saliendo muchos profesionales en el ámbito de tecnología, y hoy por hoy están yéndose muchos fuera de España porque hay tanto mercado en la tecnología, en el desarrollo de nuevas tecnologías, de infraestructuras, que al final hay tanto trabajo que estamos perdiendo talento en España. No tenemos que dejar que se vaya el talento, y lo que tenemos que hacer es poner las herramientas para que estas compañías tan importantes en las que estamos poniendo foco, pues se queden con este talento y lo capturen. Yo creo que estamos viviendo el momento para que España sea un referente y sea el que lidere esta nueva revolución. Y bueno, pues sí, por acabar, yo creo que... ¡Ay! Se me ha ido la última. Pues la apuesta de Telefónica, pues continuar nuestro liderazgo en la conectividad. He hablado mucho de 5G y de plataformas. Yo creo que somos un referente en 5G y lo vamos a ser también en el desarrollo de plataformas. Somos una empresa con mucha innovación y emprendimiento. Me he olvidado hablar de Open Future. Sabéis que bueno, tenemos muchas plataformas de innovación. En Segovia, sin ir más lejos, tenemos una donde se desarrollan proyectos de innovación. Y bueno, pues en Madrid tenemos uno de los proyectos pioneros en educación que se llama Escuela 42, donde los chicos, sin tener ninguna titulación ni necesitar tener una carrera, optan a unas plazas donde pueden aprender a hacer desarrollo de aplicaciones, y donde cuando acaban el programa tienen 100% de empleabilidad. Es un modelo pionero en el mundo que, bueno, pues esto lo ideó un gran empresario francés, y en España la patente la tiene Telefónica a través de fundación. Es un modelo donde no tiene coste para los alumnos, y bueno, pues precisamente lo que se trata es de habilitarles en estas nuevas tecnologías que estábamos hablando. Y por último, bueno, pues lo que tiene que ver con el emprendimiento, yo creo que España es un país de emprendedores, y por eso el tejido empresarial de las pymes es tan relevante, y hay que apoyar este emprendimiento. Pues yo creo que todo lo que tiene que ver, por ejemplo,
ahora con los fondos del kit digital de que antes hablábamos, pues nosotros estamos ayudando a través de consultorías previas para que las empresas, antes de que soliciten los fondos, podamos proporcionarles cuáles son un diagnóstico de en qué situación están, para que puedan llegar a pedir esos fondos de una forma más adecuada. No digas, necesito para 4 usuarios y luego tengo 15, ¿no? Sino que nosotros, previamente a que pidan los fondos, les ayudamos a hacer una consultoría de sus sistemas y con eso pues ellos también tienen un diagnóstico de qué necesitan hacer. Yo creo que también es una forma de ayudar a las pymes a transformarse y a que cuando estos fondos que van a llegar que tengan pues más cabida. Y bueno, pues nada, hasta aquí no quería alargarme más porque bueno, al final también por la hora y que la verdad aquí te pones a hablar y te puedes estar hablando 2 horas, ¿es verdad? Espera, que todavía no has terminado, ¿eh? Ah, bueno, ya. Pero bueno, pues que bueno, muchas gracias a todos, espero que os haya resultado de interés. Y bueno, ahora sentada quería daros los datos de las coberturas, que los tengo apuntados, porque bueno, como se ha hablado tanto de los datos, vais a ver que dentro de Castilla y León, Burgos es una de las provincias donde más despliegue se está haciendo, y en concreto Aranda es una de las zonas donde el despliegue de fibra es más amplio. Entonces voy a darlos un momento y ya me hacéis las preguntas. Muy bien. En Castilla y León, el despliegue de fibra es del... 4, muchas preguntas. Venga. Es del 64,2% en todo Castilla y León. Despliegue de Telefónica, que luego puede haber de otros operadores. En el caso de Burgos es del 67,8% y en el caso de Aranda de Duero es del 86,8%. O sea que es de las regiones dentro de Burgos que tiene mayor, bueno, y de Castilla y León que tiene mayor cobertura. Y luego en la parte de 5G, que antes comentabais, Aranda tiene 5G, o sea que no se podrá utilizar, porque a lo mejor hay casos de uso donde no aplique, pero desde luego ya está encendido en Aranda de Duero. Y la cobertura de 4G en Burgos es del 97,1%, bastante alta para los problemas que estáis comentando que había, que no digo que no los haya. Pero bueno, yo creo que la inversión de Telefónica en Castilla y León pues es una realidad y no nos vamos a ir de aquí, desde luego. Pensamos que tenemos que hacer la inversión importante y, de hecho, pues dentro del plan de despliegue de fibra que el año pasado nos adjudicaron, quitando Zamora y Palencia, el resto de las provincias todas las estamos desplegando nosotros. Muy bien, muchas gracias, Beatriz. Un placer. El señor del sombrero que acaba de entrar es uno de los grandes bodegueros de esta región en el mundo. Bienvenido, querido amigo. Y has venido a la hora puntual, como debe ser. Bueno, Belén, ¿me estás escuchando? Sí, sí, sí. Bueno, pues ahora te lo dejo entero. Pero yo quería decir 2 cosas, porque aparte aquí de aprender lo que es el 5G, el 6G, las guías, todas estas cosas, también tenemos una vocación didáctica, que es que no solo los chicos jóvenes que hay, sino sobre todo los miles que nos están viendo a través de los canales de televisión, etcétera, etcétera, que han escuchado a Beatriz, ¿no? No le ha caído su puesto y su responsabilidad por la chimenea. Que son gente que ha estudiado, que ha currado, que es una ingeniera en ciencias matemáticas, que ha hecho cursos de posgrado por un tubo, que se ha hecho máster en el instituto de... Eso, el que les diga que laissez-faire, laissez-passer, estoy refiriendo a estos chicos jóvenes, si vais así, vais de culo. Y todo tuyo, Belén, todo tuyo. Muchas gracias, Beatriz. Me quedo con una frase que has dicho, que España tiene la oportunidad de convertirse en líder de la revolución tecnológica. Muchas veces tu presidente, Payete, siempre habla de José María Álvarez Payete, habla de que, para que nos hagamos una idea de cómo está situada España con respecto al resto del mundo, es igual que cuando ocurrió la revolución industrial, nos hubiera pillado con una máquina de vapor en cada puerta de cada casa. El despliegue de fibra en España es brutal, está por encima de la mayoría, por no decir todos los países de la Unión Europea,
y tenemos que aprovechar esta oportunidad para subirnos al carro y que por una vez en la vida nos pille bien situados. Una de las asignaturas pendientes que yo creo que tenemos aquí en España es la digitalización de las pequeñas y medianas empresas, que es la mayoría del tejido productivo. Es verdad que el coronavirus ha impulsado la digitalización en este tipo de empresas, pero yo no sé si es suficiente. Beatriz, me gustaría que me comentaras un poco qué piensas al respecto y si crees que se debería de acelerar aún más esta digitalización, que yo creo que aún es incipiente, pero bueno. Bueno, yo creo efectivamente que durante la pandemia se ha producido una aceleración de la digitalización de las pymes, pero si tú miras los estudios, en concreto el del Observatorio Nacional, vamos un poco retrasados respecto de otros países. Dentro de las pymes pues hay entre menores de 50 hasta 50 empleados, entre 50 y 10 empleados y menos de 10 empleados. Según va disminuyendo el número de empleados, todo lo que tiene que ver con la digitalización se hace más duro y en algunos de los casos pues aún se han quedado en lo que es la transformación básica, el tener una web, el pago electrónico y poco más. Yo creo que hay que hacer una aceleración importante y es verdad que esta es la oportunidad que tenemos ahora. Hay muchas herramientas, yo creo que la más importante es la económica para transformarse y es que ahora mismo pues hay unos fondos que el Gobierno va a poner a disposición de las pymes y que yo creo que tenemos que utilizar esta oportunidad para aprovecharlos, porque oye, a lo mejor no hay otra que se dé igual. Y eso pasa pues porque las empresas sean conscientes de exactamente qué quieren transformar en su negocio, porque habitualmente cuando pensamos en la digitalización pensamos solo en el correo y pensamos en la página web, pero va más allá. Hay que transformar los procesos de una empresa. A lo mejor si tiene una fábrica, aunque solo sea una, digitalizar esa fábrica. Hablamos de la seguridad. Todas las empresas tienen que tener herramientas de ciberseguridad. O sea, eso es un básico. No, igual que uno tiene correo, tiene que estar protegido frente a la ciberdelincuencia, que hoy por hoy es un arma terrorista más. Entonces, yo creo que es una oportunidad única, que tenemos las herramientas para hacerlo, porque yo creo que tenemos las empresas que pueden ayudar a las pymes a hacerlo, tenemos los fondos para poderlo hacer, tenemos la formación y yo creo que ya solo queda pues ponerse a ello. Muy bien, Beatriz. Estamos en un entorno universitario. La pandemia de repente hizo que la teleenseñanza fuera algo habitual en todo el país y me atrevería a decir que la mayor parte del mundo. Pero no sé si está adaptado a estas nuevas tecnologías. ¿Cómo ves si necesitaría más, ahondar más en este campo? Y un poco qué es lo que está haciendo Telefónica para favorecer este entorno tecnológico en las universidades y en los centros de educación en general. Bueno, yo creo que, un poco antes lo he dicho, yo creo que no solo es que sea la enseñanza digital, o sea que también los contenidos y la forma de impartir cada vez más tienen que ser un modelo digital. De hecho, yo creo que las universidades han hecho un avance espectacular y lo estamos viviendo tanto en las universidades públicas como privadas, como han adaptado las aulas para un modelo donde no se aprecie ya lo que es analógico y lo que es digital. O sea, el que un alumno pueda estar en presencial y otro en remoto, con las nuevas tecnologías está convirtiéndose en que prácticamente no hay diferencia. Por tanto, tenemos que adaptar los contenidos para que la enseñanza sea digital, tenemos que adaptar las aulas para que ese mix de remoto y presencial no se note, y luego también tenemos que hacer que los profesionales de la enseñanza tengan las capacidades digitales para impartir las enseñanzas, porque hay todavía muchos profesionales, tanto de la educación como de otros ámbitos de la sociedad, que tienen que impartir asignaturas con herramientas que no conocen. Por tanto, hay que ayudarles no solo a que los contenidos estén adecuados a la nueva era digital, sino que las herramientas que utilizan las sepan utilizar y sean conocedores de ellos. Seguramente, bueno, aquí en el colegio
pues seguro que tenéis un programa de formación no solo para los alumnos, también para los profesores, donde ya se incorporan las habilidades digitales dentro del ADN. De hecho, tenemos UDIMA, que es la primera universidad online latinoamericana de lengua, o sea que hay 14.000 alumnos y todo se hace efectivamente a través de eso. Hay colombianos, argentinos, texanos, 14.000 alumnos. Pues es un claro ejemplo. Hablamos de fibra y del liderazgo de España en esta materia. Me gustaría saber, cómo está Castilla y León concretamente en esta materia y qué está haciendo Mónica para... Lo ha contado. Ya, lo he contestado antes, porque como tenía los datos, como en el descanso me han preguntado tanto por la fibra, pues me he apuntado los datos. Y ahora en la comida te preguntarán más, porque es lógico. Bueno, pues nada. Y luego también quería preguntarle por el 5G, que es lo que casi empecé yo a decir al público, que si supondría una revolución. ¿Usted piensa que sí que va a suponer esta revolución o no? Sí, ¿O que va a ser un paso más simplemente? Realmente no hemos desplegado al 100% el 5G y ya se está hablando del 6G, entonces entiendo que es un peldaño más para esa revolución de la que estamos hablando, o con el 5G ya lo notaremos. Bueno, los despliegues de 5G ya se están haciendo en... uno de los problemas para no desplegar más rápido era la liberación del espectro. En el momento que se ha podido utilizar el espectro, ya estamos encendiendo todos los nodos en 5G. Y bueno, el tema de las tecnologías 5G, 6G, lo que sea, es que pasa como hablaba antes con las medicinas, que tienen un periodo pues largo en el que se desarrollan y se prueban. Con lo cual, bueno, pues es verdad que se estará arrancando ya la definición de los estándares de 6G, pero los despliegues de 5G van a cambiar lo que es las redes de última generación. Nosotros ya decimos que tendremos plena conectividad en 2025, fibra óptica o 5G, porque va a ser tan parecido la rapidez de las redes de 5G que va a dar igual que haya fibra o que sea 5G. Por tanto, para nosotros sí que es muy relevante el despliegue de 5G, porque van a suponer que evolucionemos las redes actuales de manera casi inmediata. O sea, que hablamos del 2025 ya, para disfrutar de esta tecnología. Bueno, no, la estamos disfrutando ya, pero nosotros decimos que en 2025 seremos 100% conectividad fibra o 5G. Y lo que decía antes, que estamos desplegando ya en municipios de menos de 150 habitantes. Si os parece, abrimos un turno de preguntas. Sí. Y ya nuestro querido Graciano ya habla. ¿Tú no ves al personal, no? Bueno, ellos a ti sí. Es la ventaja que tienen. A ver... Ahora sí os veo. ¿Tú también quieres? ¿Y Virginia también? Venga. ¿Y la colega también? Y el otro sí. Joder, macho. Venga, pues por favor, con Virginia. Es la presidenta de la Arandina. A ver si le metes 5G al equipo y sube, porque... Hola Beatriz. ¿Se oye esto? Vale. Pues yo tengo dos preguntas en cuanto al tema sobre el que nos has hablado. Has comentado que lo ideal para proteger nuestros datos, para proteger nuestra privacidad, sería hacer una constitución que nos diera las pautas para que esto se llevara a cabo, para estar más protegidos y que nuestra información pues tuviera esa necesidad de protección. Mi pregunta es si crees que esto se implantará y si esta implantación de una constitución puede limitar el avance que está previsto para la compañía o para el sector tecnológico. Si va a haber constitución o no. Bueno, pues a mí me gustaría,
que hay unas normas y unas reglas para definición del uso adecuado de los datos ya es una realidad, porque se están poniendo de acuerdo las grandes compañías y los gobiernos precisamente para que sea una realidad. ¿Que eso vaya a retardar la evolución de la tecnología? No lo creo. ¿Y que eso se implante? No sé de qué forma, porque no, o sea, yo no estoy en cómo se implantarán esas leyes, pero que creo que se implantará de alguna forma, sí. Muy bien. Aquí, un segundo, Lorenzo, espera. La colega. Hola, soy Aurora Lázaro, estoy cubriendo la información para la agencia EFE. Quería sobre todo matizar, o que me matizara alguna de las cosas, de las cuestiones que ha dicho aquí. Ha comentado que en Castilla y León el despliegue de Telefónica es del 64% actualmente, y no me ha quedado claro si se va a llegar al 100% en 2025, como se ha dicho, y de qué va a depender. Y por otra, ya sigo, en Burgos ha dicho el 67,8%, entiendo que es la provincia, y en Aranda de Duero el 86,8%, entiendo que es el entorno urbano. Vale, y también quería saber si el 5G es una tecnología adecuada para el medio rural, que es lo que preocupa aquí habitualmente, si se va a usar más fibra óptica o 5G. Bueno, los datos son correctos y bueno, si quieres te los facilitamos después. O sea, nosotros tenemos un objetivo, en 2024 es el aniversario de Telefónica, hará 100 años, y uno de los objetivos que tenemos es apagado de las redes de cobre, y para eso necesitamos que en 2025 tengamos cobertura fibra o 5G en todo el territorio nacional. En cuanto a las coberturas, las que he dicho, pero en cualquier caso te las pasamos, y en cuanto a lo del 5G, el 5G es la evolución de las redes de móviles. Por tanto, hoy por hoy no nos pasa por la cabeza que nosotros tengamos que estemos en un municipio donde no haya una cobertura móvil. El 5G va a proporcionar una mejor conectividad, con menor latencia y mayor velocidad, y va a facilitar que determinadas aplicaciones que en condiciones normales tendrías que tener un cable enchufado, lo puedas hacer a través de redes móviles. Por tanto, sí que pienso que el 5G va a facilitar y va a ayudar al medio rural, en concreto al de esta región. Bueno, vamos a seguir dando. Ahora, tiene que quedar una cosa clara. Telefónica somos amigos en esta casa, y específicamente míos. Una vez le pregunté al presidente Alierta por qué había optado por cooptar a Payete como nuevo presidente, y me respondió a la maña, que es aragonés, como ustedes saben. Me dijo, porque es el que más sabe de algoritmos. Y con el propio Payete, que ha intervenido aquí vía Migital cuando tuvimos el homenaje al exsecretario general, aunque todavía sigue siendo Luis Abril, que viene este año a entregar el premio a un héroe nacional, el doctor Mayol. Es lo que quiero decir en definitiva, que tenemos una relación extraordinaria, pero eso no significa que no excitemos. Eso es, que no excitemos el celo. Me temo que va a hacer el vicepresidente y alcalde. Bueno, yo es una pregunta que han preguntado, pero sí que quería que... ¿Qué pasa con la fibra en su pueblo? No, ya la tiene, que ya lo hemos hablado. ¡Mata judíos! Bueno, lo que sí que quiero hacer es una matización al porcentaje que nos has dado del 67 y del 80, que me aclares si es por municipios o por población, porque es que lo que siempre nunca nos vale el 67% de la población. A mí me gustaría que se aclare si es el 67% de esos 371 ayuntamientos. Es por unidades inmobiliarias. O solo por las viviendas, que al final, si lo vamos a ver bien, cuando bajamos con los pies al suelo, el 80% o el 70% de todos los municipios de la provincia de Burgos no tienen fibra óptica, que es a lo que llegamos en conclusión, porque es muy fácil decir el 67% de población, pero a mí me gustaría que se dirían cuántos municipios, o que se haría ese estudio en cuántos municipios. Y la otra, si nosotros lo tenemos, nosotros sí, podemos dar cuántos municipios municipios se llega. Se llega No por población.
¿Cuántos municipios? Sí, nosotros tenemos todos los municipios a los que llegamos y luego a cuántas unidades inmobiliarias nosotros damos el porcentaje por unidades inmobiliarias. Luego, si eso nos da los datos a cuántos municipios se llegan. En la comida os lo da todo. Sí, pero la otra pregunta es, siempre escuchamos la igualdad, que tenemos que hacer las cosas por igualdad. ¿No estamos creando una gran desigualdad en el mundo rural cuando bajamos los pies a los municipios, cuando todavía no pueden estudiar digitalmente los estudiantes, los mayores no tienen esos medios? Tanto con la igualdad, yo creo que se tendrían que mejorar tantas igualdades e invertir más en la realidad, porque la realidad es la desigualdad que estamos creando con los estudiantes. No pueden estudiar en el mundo rural. La gente universitaria no puede estar en el mundo rural. La gente mayor no tiene esa igualdad. Nos estamos perdiendo con muchas igualdades. Yo no me voy a meter a igualdades de animales, pero la igualdad del mundo rural lo estamos perjudicando con esas notas. La exposición está muy bien, pero yo sí que pediría que llegaríamos a la realidad. Todo esto que estamos de los datos, las fábricas, todo esto es muy bien, pero estamos olvidándonos del mundo rural. Aunque digamos que estamos haciendo algo, es una brocha que queremos poner, pero yo sí que te pediría que se ponga de otra manera. Bueno, yo creo... Tenía dudas de si iba a presentarse a las elecciones, pero se va a presentar. Bueno, yo creo que, o sea, primero, yo creo que el estar desplegando, primero, esto depende mucho. Hay una inversión público-privada, no solo invierte Telefónica, invierten los gobiernos, porque como podréis comprender, municipios que incluso llegan a 15 habitantes, desplegamos fibra, como yo he estado en uno de Soria, con la delegada de gobierno, haciendo la inauguración de la llegada de fibra, y luego no lo ha contratado nadie. Luego, o sea, claro, hay un tema y es, no solo hay que desplegar, hay que contratar. No solo se trata de tener la carretera, sino de utilizarla y saber utilizarla. Por eso he hablado de reto demográfico, de brecha digital, de disponer de las herramientas necesarias para poder utilizar las autopistas. Antes he hablado mucho de transporte, de si hay autovía de Valladolid aquí o no la hay, pero es que no solo se trata de tener las comunicaciones, se trata de que luego esas comunicaciones se contraten y se usen. Y yo te digo una cosa, hay más, os vamos a dar los datos, hay más fibra desplegada en toda la región de Burgos y ahora con el despliegue que se está haciendo, que en muchos sitios, vete a Alemania, que no lo tiene en ningún sitio, y sin embargo no vale, porque si al final no lo contratan y no lo usan, ¿de qué vale? Las personas mayores te pueden decir, es que yo no necesito, porque para hablar por teléfono no necesito, como nos han dicho. Sí, pero puede ocurrir, ahora te doy la palabra a Belén, si quieres, que pueda pasar como con esto, como con el AVE. Es decir, que es que en mi pueblo hay fibra óptica que está... ¿Cuántos kilómetros está? 15 kilómetros de aquí, no llega. Por ahí. ¿A quién le interesa? Pero hay fibra óptica. No sé si me explico. Belén, ¿querías apuntar algo? No, nada, simplemente decir que de conectividad rural hablará Pedro Alonso después, que es el segundo del secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, y contarán un poco los despliegues que hay del gobierno para la zona rural. Y pues nada, darle las gracias. Bueno, de hecho, esto por haberme invitado. Es muy importante, luego entiendo que lo va a contar él. Después del despliegue que se está haciendo ahora en los municipios, el Gobierno ha destinado ayudas a través de las comunidades autónomas para los despliegues en polígonos. En concreto, ya han salido los concursos de Castilla-La Mancha, en Cantabria, Castilla y León todavía no lo ha sacado, o sea que tienen ayudas específicas los gobiernos autonómicos para que se hagan despliegues de fibra en polígonos donde aún no haya llegado. Bueno, pues eso va a ser otro elemento importante para la transformación de las pymes. A ver, otro señor con alma de alcalde. Sí, pero a mí se me oye igual. A ver, que... Nunca lo hemos dudado. Ahora no se encendía esto. Me preocupa mucho, efectivamente, lo de la Constitución. Decías aquí, parece como no lo damos la importancia suficiente. Pero está claro que la delincuencia en las redes digitales preocupa y mucho. Estamos viendo cómo están avanzando y cada vez más, y aunque se hable poco de ello, incluso los suicidios en el mundo juvenil, por los acosos, y realmente no sabemos ni cómo atajarlo, y parece que no nos damos la importancia. Es decir, estamos avanzando mucho y está muy bien, pero luego tiene mucho peligro. Hay muchas empresas arruinadas, como bien sabes, por esos ciberataques, y aquí parece que nadie se quiere enterar
o no se está haciendo lo que se tiene que hacer debidamente. Yo mañana trabajo en los juzgados de la Plaza Castilla, en Madrid. O sea, vivo en el mundo rural. Todo es compatible en esta vida. Pero es verdad que al mundo rural llegamos tarde. Llegamos tarde en el sentido que aunque tengamos ahora la digitalización y llega la fibra óptica, hay mucha gente que hace mucho tiempo ya se ha ido. Y es verdad que tenemos que hacer un llamamiento para que vuelva. Y tiene que haber una fiscalidad, esta que llamamos ahora, positiva, a favor del emprendimiento en el mundo rural, porque además pues si no nadie se da cuenta, es donde mejor se vive y donde más felices somos, coño. Eso está claro. Y sobre todo en Caleruega. Sobre todo en Caleruega. No te olvides de decirlo. O en la Ribera del Duero, ¿no? Y desde luego, pues eso, hay gente que trabajamos en Madrid, vivimos en el mundo rural, todo es compatible. Es fundamental que haya autovías. La del Duero, ya habló de la vergüenza, es otra historia, para no acabar. Pero quiero decir con eso que, sobre todo, y una pregunta que la quiero hacer muy directa. ¿Usted es consciente, como creo que lo somos cada vez más, que con estos aparatos saben absolutamente toda nuestra vida? Es decir, que estamos vigilados y que hay un gran hermano que sabe absolutamente todo, porque es preocupante, sinceramente, es preocupante. Bueno, al final, todo lo que tiene que ver con la ley de privacidad, bueno, eso, la de Google es, vamos, todos los datos que ha dicho que han utilizado la inteligencia artificial, al final se usó los datos de esto. Es así. Sí, bueno, calma, vamos a... Saben toda nuestra vida. Mira, pues alguien debe ser. Alguien debe ser, sí. Por favor. Aquí a Miguel Ángel y luego el señor aquí. Pero, claro, es que, pregunta a Miguel antes de hacer la pregunta, si es que acaban de espiar al jefe de gobierno de la cuarta potencia de Europa. Hala, cierro y ahí me quedo, sigue. Hola, muy buenos días. Beatriz, muchas gracias. Y de verdad, gracias también porque Telefónica seguramente es la que más invierte en este mundito de la digitalización. De acuerdo, pero hay cosas curiosas. En el pueblo de Graciano existe, tiene fibra óptica. Sí, sí. Tendrán fibra óptica y tienen que salir los señores de las casas rurales, hablo de tu villa, no hay ningún problema, a la calle a hablar por teléfono. Es decir, no tienen cobertura. Hay muchas zonas sombrías todavía. En la zona donde seguramente ese pueblecito de Soria, probablemente sepa cuál es, se fueron a instalar las antenas y demás, pero a la chica la llamamos por teléfono, a una de ellas que ha estado haciendo mucho hincapié en el 5G y no te coge el teléfono porque no tienen cobertura todavía. Está instalado antenas y demás, pero no tiene cobertura. Entonces, hay cosas tan curiosas, y hablamos de Aranda de Duero y a 3 kilómetros hay que salir a la calle para seguir hablando por teléfono. No voy a decir el nombre porque no, pero tu vía del lago hay que ni tienen. Entonces quiero decir que esas cosas, yo sí que pediría que por favor, a la hora de hacer este 5G, pues que se tenga en cuenta también que no pasen esos pueblecitos que no tienen ahora ni cobertura, pasen otros 3 años sin poder hablar por teléfono. Simplemente quería decir. Vale, pues toma nota la directora y aquel señor levanta la mano porque si no este es nuestro futuro ingeniero. Hola. Yo sí. Vale. Hola, adelante. Soy Alessandro Bellao. Pues yo, después de tantos números, de tantos comentarios y de alguna petición de Miguel Ángel, me gustaría hacer un testimonio. Yo llegué 7 años desde una capital, yo trabajé en Santiago de Chile y por temas personales y familiares pues me fui a vivir a Pedrosa de Duero. Éramos 94, ahora son 90 porque nos hemos movido a Aranda, pero gracias a la red, que nuestro alcalde tanto luchó para dejar a las bodegas del pueblo y a nosotros que trabajamos en aquel entonces desde casa, pues empezamos a presentar proyectos de arquitectura gracias a las gafas de realidad virtual. Y todo esto hecho desde un pueblo de 92 habitantes. Entonces, la verdad es que ahora tú, Beatriz, has hecho el ejemplo de que el 5G ayuda a los médicos a operar desde el... Sí, pero también es verdad que ayuda a otros profesionales más pequeñitos, entre comillas, a crecer desde el medio de la nada. Ahora, de crecer desde el medio de la nada. Así que, bueno, nada, quería hacer un testimonio un poco para
para decir que también las cosas funcionan cuando además quieres que funcionen. Querías felicitarle entonces. Muy bien. A partir de ahora lo voy a usar de ejemplo también. Pues es que nada. lo de los médicos es muy llamativo, pero es verdad que hay muchos ejemplos, es verdad. ¿Sabes? Es que es un ejemplo que es muy bueno, pero claro, es una escala muy grande. O sea, que la gente puede pensar que es una cosa muy lejana. Probablemente si tú tienes un trabajo, entre comillas, normal, proyectos de arquitectura con interiorismo, vale, pues es que lo puedo hacer desde donde quiera. Estupendo, pues nada, lástima que no lo hayamos grabado para mandárselo a Payete, pero podemos repetirlo tal cual, porque no siempre van a ser tal. Había más preguntas, ¿no? El joven de aquí. ¿Se me escucha? Sí. Nada, la mía era, bueno, antes de la pregunta, nada, que como el caballero de allí, que en mi pueblo, que tiene menos de 150 habitantes, que está ¿Cuál al es lado tu de pueblo? Anguís, al lado de Roa de Duero. Sí, fantástico. Hay un Estáis pino. invitados todos cuando queráis. Estáis invitados. ¿A qué? Al bar, que es el de mis Los padres. de Anguís sois muy especiales. Bueno, ala. Que decirlo que primero, pues también que en el mío también llegó la fibra hace un año, y decir que funciona, que también hay cosas malas, pero también buenas, y que también que si tiene que ir ligado para que se encienda, por ejemplo, el 5G. Ahí me dijeron que estaba la fibra y con posibilidad en un futuro de instalar el 5G. Y mi pregunta es que si tiene que ir ligado, que se encienda en una región para que funcione en un municipio, o se puede hacer por diferentes municipios. O sea, que tiene que ir ligado, que esté toda una comarca instalado para que funcione. No tiene que ir ligado. Lo que pasa que al final las antenas de 5G tienen que coger conectividad a algún sitio, o sea, que no salen de la nada. Entonces tienen que tener una estación de radio a una distancia, pero no puede ser, no necesariamente tiene que estar todo. Permítele a la diputada. Bueno, muy rápido, que ya es hora. Yo soy una firme defensora y peleona desde hace muchos años para que los pueblos puedan tener conectividad. Desde luego, primero teléfono y luego red, porque efectivamente sin eso pues pocos negocios puedes poner y poca asistencia, ya no sanitaria, ni siquiera social, ¿no? Ni la teleasistencia la puedes mantener en el territorio si no tienes teléfono. Y es cierto que en un momento determinado, y no con poco esfuerzo y pelea, y esto sí que no es de cuestión de color político, porque de aquella gobernaba Mariano Rajoy, se consiguió que se aprobara un plan que se llamaba 300%, con el que iba a llegar al 100% del territorio la línea, que bueno, ahora ya se llama 5G, sí, a mí irá evolucionando, pero lo importante es que haya una línea donde instalarla. Es cierto que ese plan decayó, no sabemos muy bien por quién, que era importante y creo que es fundamental la colaboración público-privada, que el ejemplo es Pedrosa o es Anguís, pero sobre todo Pedrosa de Duero, donde la Administración Autonómica, la Junta de Castellón, puso dinero porque ya había línea y se pudo impulsar, pero que si no hay red, si no hay línea, poco puede hacer la Administración Pública, porque no sabes, no puedes hacerlo crecer si no existe siquiera, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿hasta qué punto en este momento, no sé si 300% o como se quiera llamar, hasta qué punto en este momento la colaboración público-privada, que entiendo que debe ser del Gobierno de la Nación, porque, insisto, desde la Junta no teníamos capacidad porque no había volumen suficiente y, evidentemente, la empresa privada no tiene negocio si no entran a la vez las capitales grandes y los pueblos de 25 habitantes y de 15 que los hay en Castilla y León y que necesitan esa fibra o por lo menos la línea de teléfono. ¿Hasta qué punto en este momento el Gobierno de la Nación, habiendo fondos como hay, fondos europeos, 140.000 millones de euros, no los tenemos siempre en un gobierno de la Nación como en este caso? Y la voluntad que estoy viendo por parte de Telefónica van a permitir que realmente, y hablo de la realidad, a mí no me vale eso de que los tractores funcionan porque compré yo los satélites, es decir, funcionan con los satélites. Si no, no tendrían los mapas los tractores de Castilla y León. Por lo tanto, ¿hasta qué punto piensa Telefónica que existe ese compromiso real con el mundo rural para que
si puede ser el año que viene, mejor que en el 2025, las bodegas puedan seguir funcionando, porque si no, hay muchas que ya no pueden pagar el dineral que les cuesta poder vender online durante el año con sistemas pues muy complicados, ¿no? Pero que necesitan tener. Bueno, los planes de despliegue están marcados por unas fechas. Ahora mismo estamos acabando el último PEBAN y el año pasado se adjudicó el plan único, que fueron 250 millones precisamente del gobierno, y es el que estamos arrancando el despliegue. Ahora va a salir el nuevo concurso, que me parece que son otros 250 millones, que el objetivo es seguir rellenando huecos de municipios y ya de zonas donde se han quedado huecos, que se adjudicará este año y entrará en vigor el año que viene. Y bueno, o sea que ahora mismo hay planes y hay inversión como para hacerlo. Y luego que te comento de los polígonos, que es inversión de los fondos de la Unión Europea, pero que se los han pasado a los gobiernos autonómicos. Esos salen de los gobiernos autonómicos. Y luego para el despliegue 5G, ahora mismo los despliegues de 5G que se están haciendo, lo están haciendo los operadores con CAPEX, o sea, con dinero propio, y ya se están viendo a través de cómo la Unión Europea va a sacar los fondos para los despliegues de redes de 5G, pero todavía no está definido cómo van a salir. Esta tarde igual os puedo decir algo a él. Espera, Enrique, quizá la persona que más sabe de la relación entre Telefónica y la presidencia del gobierno es Belén. No sé si estás escuchando, Belén. Sí, te estoy escuchando. ¿Quieres hacer algún comentario o se da por añadidura? No, sí que me gustaría preguntarle a Beatriz, ahondando en la pregunta que hice al final de la anterior intervención, ¿cuándo se prevé que esté? No quería utilizar este término porque me parece como muy técnico, pero Beatriz lo va a entender. El 5G está en alor. ¿Cuándo se cree que ya esté ese 5G aquí? Que es cuando nos permitirá todos los despliegues, todos los casos de uso en su máximo esplendor, todos los casos de uso de 5G. Vale, no sé si tenéis una fecha prevista. Yo no tengo ahora mismo, no te puedo dar una fecha. No te lo puedo dar. Podemos preguntarlo y os lo decimos. No te lo puedo dar. O sea, lo que nosotros estamos haciendo ya es encender nodos de 5G, eso sí, y bueno, si tú miras, pues tu móvil dará que tienes cobertura 5G. ¿Cómo eso se va a convertir en nodos standalone? No lo sé. Enrique. Sí, bueno, buenos días de nuevo. Y nada, pues gracias por la exposición, pero también sentir que tengamos que exponer las quejas que realmente las tenemos, que no es de Telefónica, del Gobierno Central, de Autonómico o de quien corresponde. Lo traemos para eso. Efectivamente. Pero sí que es cierto insistir en lo que ha dicho mi amigo Miguel Ángel, de que no tenemos cobertura básica. Digo, de Ribera del Duero, que es lo que realmente nos afecta a nosotros y lo que realmente conocemos. Son más de 300 empresas las que hay aquí, cerca de 8.000 viticultores, que cada vez es más importante la conexión en la agricultura. Y ya no es que, digo, no tengamos banda ancha, como hemos dicho, no tengamos 5G, que no soñamos con él siquiera, no tenemos cobertura básica. Es decir, no, en muchísimos sitios no podemos ni, o sea, ha hablado de tu villa, le puedo llevar a mi pueblo, pasa exactamente igual, el de al lado, lo mismo. O sea, es decir, eso se puede comprobar fácilmente. Donde se hizo la exposición, ¿no? Ese pueblo de Soria, que me parece que es el que pienso yo que es, ¿no? Que se hizo ahí en una bodega para hacer... pues bueno, pues este es otro. Pero pasa lo mismo también, ahí se ha quedado todo colgado. Un proyecto que se hizo, fue, bueno, una exposición, se vistió de largo aquello. No, ahí. Pero nosotros lo que estamos haciendo es desplegar fibra y encenderla. Sí, pero bueno, quiero decir que es que no tenemos ni cobertura básica. Es decir, yo puedo ¿pero qué es cobertura básica? No hay básica, hay muchísimos sitios. Pero cobertura básica es... Es decir, el hablar por teléfono, punto. Sin más. O sea, eso falla en, no sé, en un tanto por ciento, no alto, altísimo. O sea, y se lo puedo asegurar. Y no es una cuestión que se lo diga yo porque pasa en mi pueblo. Es que tengo conexión con muchísimas bodegas que están a lo largo de la Ribera del Duero, en los 110 pueblos que lo componen Ribera del Duero, y la queja es permanente, constante, y que eso realmente falla mucho. Entonces, yo no puedo por menos que ser escéptico cuando se hablan de los plazos. El próximo año traemos a Beatriz y esperemos que Perdona, Javier, porque digo que no sé, no puedo ser por menos que ser escéptico con los plazos cuando se habla de los plazos y no creérmelo, porque
es que lo hemos vivido ya, es decir, tenemos que retroceder. Yo lo he comentado alguna vez. Recuerdo que el año 17 va a ser en octubre de 2 años, entonces era ministra de Agricultura Isabel García Tejerina, ¿vale? Hubo una asamblea de consejos reguladores nacional aquí en la Ribera del Duero. La asamblea se hizo en Peñafiel. Y recuerdo que dijo que en 5 años, de aquella, íbamos a tener todos cobertura perfecta. Sí, sí, es que se aprobó el Consejo de Ministros. 5.000 Bueno, millones. cosas después, pero estamos en el 22, Pero lo quitaron. han pasado 5 años y aquí estamos. Y luego las ayudas de digitalización para las pymes, también somos bastante escépticos porque consideramos que las dificultades que tiene para poder acceder a ellas, las pymes, que son la mayor parte de las empresas que componen por lo menos Ribera del Duero, probablemente no tengamos posibilidades de acceder a ellas. Pero bueno, es una impresión nuestra que ojalá estemos equivocados y accedamos y de alguna forma nos valgamos y aprovechemos esa situación. Pero bueno, es lo que la puedo comentar. Sobre todo, insistir, la cobertura básica falla mucho. Y creo que es una apuesta importante la que está haciendo Ribera del Duero en el territorio. Es decir, ya no es una promesa, son 40 años que celebramos este año, donde ha demostrado que apuesta por el medio rural, donde hay muchas inversiones y muy importantes, tanto de turismo, que es lo que maneja mi amigo presidente de la ruta, como donde estoy en el Consejo Regulador, que somos la misma empresa final, y es una realidad. Es decir, apostamos duro y no estamos correspondidos en ningún momento. Bueno, pues el alegato ha sido como corresponde a un ribereño presidente de la denominación de origen, como debe ser. A ver, otra pregunta ya y nos vamos. Buenos días. Yo soy de los que levanto la mano cuando ha preguntado antes Belén si pensábamos que cuando se despliegue el 5G esto va a ser jauja, ¿no? Pero tengo una sensación que es que ahora en nuestros teléfonos pone 5G, pero no es 5G. Es decir, es una percepción, ¿eh? Quiero decir, a mí en mi casa, que vivo en la urbanización La Calabaza, ahora digo otro tema relativo a la fibra ahí. O sea, donde los ricos. Bueno, a los que nos gusta el monte. A mí me aparece 5G, pero pero vamos, o sea, la velocidad es lenta y tengo que hablar en mi oficina con pinganillo, porque si muevo el teléfono, lo que decía aquí mi amigo Enrique, la cobertura básica falla, ¿no? O sea, yo tengo que hablar siempre con pinganillo para que el teléfono esté encima de la mesa y tenga total estabilidad. En cuanto me muevo 1 milímetro, ya no hablo bien, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿el 5G que aparece en muchos sitios y no son grandes ciudades, es el 5G o es que sale en el letrerito y hasta que esto no esté bien armado no va a funcionar? Y mi segunda pregunta es, cuando habéis dado los datos, habláis de fibra desplegada. ¿Es desplegada y conectada o solo desplegada? Desplegada y conectada. Porque nosotros en la urbanización La Calabaza hace más de 6 meses que está la fibra desplegada y allí no se conecta. Y estamos todos los vecinos con unas ganas de contratar que estáis perdiendo dinero. Muy bien. Bueno, pues no, el tema del 5G es que tienes 5G, porque estamos encendiendo nodos, pero vuelvo a la base del 5G, que el 5G es para casos de uso diferentes. Entonces, no mejora el tener 5G respecto al 4G si solo es para hablar por teléfono. Eso es claro. Entonces, yo creo que estamos empezando a ver todos que tenemos 5G en muchos sitios, porque como estamos encendiendo nodos nosotros y todos los operadores, pues sí que es 5G real, pero no hay casos para usarlo y por tanto, incluso como hay tantos cambios de antena que se te va de 5G a 4G, incluso podrás decir, pues hay veces que me funciona peor. Pues efectivamente, porque cuando cambia de antena de 5G a 4G, tiene que cambiar. Entonces, hasta que esto no sea un tema que ya esté todo encendido y que además haya casos donde de verdad la velocidad de bajada, de verdad la aplicación que vayas a utilizar requiera 5G, no vas a apreciarlo. O sea, es una realidad. Bueno. Jorge, muchas gracias. Bueno, pues son las menos cuarto. Esta tarde, y ya te despedimos, Belén, está a las 5
el representante de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, que se tendrá que ver con eso, que yo creo que a ese sí que le podéis castigar el higo, porque además es en lo público, y etcétera, etcétera. Y nada, agradeceros, Beatriz, tu presencia aquí. Sin duda no será la última vez que vengas. Y aparte de la conferencia de esta tarde, mañana quiero recordar, porque ha habido mucho cambio por razón del debate del Estado de la Nación, el COVID, etcétera, etcétera. A las 10 de la mañana está el presidente de la COE, Garamendi. A las 12 van a venir Vicente Vallés, que le sonará, y el director que hasta hace unos días del diario El Mundo, Francisco Rosell, que se le puede preguntar, entre otras cosas, por qué le han destituido. Y el director general de la televisión autonómica, Jorge Losada. Y después por la tarde enfocaremos la cuestión de la digitalización en torno al mundo financiero y cómo va a cambiar todo esto, si tenemos que ir a bancos, si va a haber dinero, si no, en fin, todas estas cosas que dirigirá el coloquio nuestro inmarcesible director Quique García Huera. Así que muchísimas gracias Beatriz, por tu presencia aquí, por tus aportaciones. Belén, lo mismo, y te veo luego que te dé un poco el sol, si es posible. Pero, en fin, esto del COVID tiene esas cosas. Muchas gracias, vamos a comer. Y, ¿cómo te vas a quedar con nosotros a comer? No, ya no me quedo. ¿Te han asustado las preguntas de estos? Que va, pero es que yo tenía tengo un tema a las 4 en Madrid, así que ya voy un poco justa. A las 4 en Madrid, bueno. Pues nada, yo recoger las preguntas y te las envío. Vale, pues sí. Muchas gracias, venga, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Adiós, Belén.